El trabajo que estamos realizando conjuntamente don Javier Baladrón, investigador Nobel y doctor, que me ha ayudado mucho en el estudio del antiguo relicario jesuítico de San Ambrosio, me ha hecho investigar sobre un tema apasionante como son los mártires. Nos vamos un poco del arte ahora mismo, ¿no? Y la conservación de sus reliquias. Y este santuario y antiguo colegio es pródigo en ello, pero además es importante entender las motivaciones profundas de fe en la génesis y el por qué y para qué se proyectó tan magno conjunto de templo y alcázar. Y su evolución tras el conflicto civil, pues hay que comprender la razón última de tanto sacrificio, hasta el punto que muchos de los mártires y caídos por Dios y por España, se decía así antes, dieron la vida gratuitamente, jóvenes en su mayoría, que murieron por un ideal con la devoción en sus labios a Cristo Rey y al Sagrado Corazón de Jesús. Ese mismo Sagrado Corazón que tuvo en el padre Bernardo de Hoyos su principal valedor, y que, como ustedes han podido comprobar, expresó atinadamente en su conferencia de ayer sobre esta devoción el profesor y compañero don Javier Burrieza. Vamos a ir al origen del proyecto, el Santuario Nacional de la Gran Promesa, su patrimonio material y espiritual. En la revista Reinaré en España, que también se citó ayer, de febrero, yo me he centrado en la de febrero de 1950, como saben, el órgano del Santuario Nacional de la Gran Promesa, se expresa muy bien por parte de don Emilio Álvarez el motivo de tal monumento en relación a un proyecto conjunto con el Alcázar de Cristo Rey. Como decía don Emilio Álvarez, España, se dice, tiene un santuario nacional consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. En nuestro siglo, y concretamente después de nuestra cruzada, fue consagrado por el reverendísimo prelado vallisoletano don Manuel García y García, con las más esplendentes solemnidades litúrgicas y dedicado al corazón sacratísimo del Rey Divino. Desde este momento el santuario quedó constituido en un centro maravilloso de piedad cristiana y devoción a la realeza divina de Jesucristo. El mismo deseo se expresaba en la construcción del Alcázar de Cristo Rey. Y añade, la sangre de sus innumerables mártires está aquí representado en el ara de la cruz, constituye al santuario en un foco de luz y amor en expresión de su santidad Pío XII. Ya el Santo Papa Pío XI, de feliz memoria, había expresado en su encíclica Quas Primas, de 11 de diciembre de 1925, en que instituye la fiesta de Jesucristo Rey Universal, que el reinado de Cristo se fundamenta en Pax Christi in Regno Christi, la paz de Cristo en el reino de Cristo, pues estamos persuadidos de que no hay medio más eficaz para restablecer y vigorizar la paz que procurar la restauración del reinado de Jesucristo. En una época convulsa como aquella de revoluciones, era necesario reafirmar esta realeza, que Jesucristo no es rey por gracia nuestra, ni por voluntad nuestra, sino por derecho de nacimiento, por derecho de filiación divina, por derecho también de conquista y de rescate. Y manifiesta el Santo Padre que este cúmulo de males que ha invadido la tierra es debido a que la mayoría de los hombres se han alejado de Jesucristo y de su ley santísima, en su vida y en sus costumbres, como en la familia y en la gobernación de los estados. Así también nunca resplandecería una esperanza cierta de paz verdadera entre los pueblos, mientras los individuos y las naciones negasen y rechazasen el imperio de nuestro Salvador. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Nos suena, ¿verdad?, cada día a la hora del Ángelus una música en el santuario que reproduce este famosísimo himno eucarístico, mejor dicho, vaticano, como ocurre con Tu Rex Gloriae Christi. Por otro lado, añade Pío XI en su encíclica, es necesario que se propague lo más posible el conocimiento de la regia dignidad de nuestro Salvador, para lo cual nada será más eficaz que instituir la festividad propia y peculiar de Cristo Rey, porque para instruir al pueblo en las cosas de la fe y atraerle por medio de ellas a los íntimos goces del Espíritu, mucho más eficacia tienen las fiestas anuales de los sagrados misterios que cualesquiera enseñanzas, por autorizadas que sean, del eclesiástico magisterio. Esto lo dice un papa, lo está diciendo un papa y además bastante sabio en su momento. Además, para condenar y reparar de alguna manera esta pública apostasía producida con tanto daño de la sociedad por el laicismo, ¿no parece que debe ayudar grandemente a la celebración anual de la fiesta de Cristo Rey entre todas las gentes? En verdad, cuanto más se oprime con indigno silencio el nombre suavísimo de nuestro Redentor, en las reuniones internacionales y en los parlamentos,
Tanto más alto hay que gritarlo y con mayor publicidad hay que afirmar los derechos de su real dignidad y potestad. Como ven, todo esto es los prolegómenos, la base fundamental, también dentro de la doctrina papal, para que luego, a través de todo ese desarrollo que ya comentó Javier Burrieza ayer, se vaya aclarando y cada vez afirmando más el reinado de Cristo a través del Sagrado Corazón de Jesús, que son equilicuados, podríamos decir. Así, por iniciativa y deseo de León XIII, fue consagrado el Divino Corazón a todo el género humano, al Divino Corazón, durante el año santo de 1900. Y Cristo fue reconocido con la piadosa práctica de dedicar y consagrar innumerables familias, ciudades y naciones al Sacratísimo Corazón de Jesús. Ahí precisamente en esa fotografía estamos viendo cómo el Sagrado Corazón de Jesús, Reinaré, con el famoso Reinaré en España, aparecen una serie de imágenes, tanto de conocidas nuestras de Valladolid, la catedral, el santuario, aparece el Cerro de los Ángeles, aparece el Tibidabo, aparece el Sagrado Corazón de Bilbao, etcétera, etcétera. León XIII precisamente dirá en su encíclica Annum Sacrum que el imperio de Cristo se extiende no solo sobre los pueblos católicos y sobre aquellos que habiendo recibido el bautismo pertenecen de derecho a la Iglesia, aunque el error los tenga extraviados o el cisma los separe de la caridad, sino que comprende también a cuantos no participan de la fe cristiana, de suerte que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano. Y afirmaba el Papa, si Cristo reinara entre nosotros, curaría tantas heridas, todo derecho recobraría su valor, volverían los bienes de la paz y el fin de las guerras, cuando todos proclamen que el Señor es nuestro Rey. Es decir, que todo esto tiene que ver con esos himnos litúrgicos que estamos acostumbrados y que hemos oído tantas veces. Y que mañana, en la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, lo vamos a ver repetido en la procesión que recorre nuestras calles. ¿Pero qué ocurre en España? Pues en España y sus dominios, como bien apuntó ayer también el profesor Burrieza, la tradición de la devoción al reinado de Cristo y al Sagrado Corazón viene de lejos. Será, sin embargo, el rey Felipe V, en 1727, quien solicite al Papa Benedicto XIII, por influencia de las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque en Francia, la misa y oficio del Sagrado Corazón para todos sus reinos y dominios. Ya Felipe V. Deseando por mi parte concurrir, dice él, a que se extienda y propague la devoción al Divino Corazón de Jesús, estoy persuadido a que esto se facilitará concediendo vuestra santidad para todos mis reinos y dominios, misa y oficio propio suyo. Incluso más tarde Carlos María de Borbón, Carlos VII, pretendiente carlista al trono de España de 1868 a 1909, colocará en su escudo heráldico el Sagrado Corazón, que derivará en el detente de la tradición carlista. Precisamente en nuestra patria será el rey Alfonso XIII quien haga la ofrenda de España al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles, que lo estáis viendo ahí en las fotografías, en 1919. Ese Sagrado Corazón que, ametrallado sin sentido por el odio de los milicianos y destruido en la última contienda fratricida y de la anti-España, Franco lo reconstruyó y ahora quieren volver a quitar su memoria. ¿Tanto les molesta? Por cierto, hay muchos libros escritos sobre el periodo que precedió a la tragedia de nuestra guerra civil, pero muy pocos abordan la raíz del conflicto, la mentalidad de la gente corriente que años más tarde se vería abocada a la guerra, la manipulación social y política y los elementos y símbolos principales que configuraban tal mentalidad. Por lo que se refiere a los católicos, entre estos elementos ocupa un lugar primordial la devoción a Cristo Rey y vinculada a ella la del corazón de Jesús. Por elegir una obra de referencia tenemos la del sacerdote madrileño Francisco Guijarro, que ha escrito Persecución religiosa y guerra civil, la Iglesia en Madrid, 1936-1939, con el estudio de 1250 mártires e inocentes, obra imprescindible para conocer lo que de verdad ocurrió en aquella hora trágica de España. Y no solo a personas inocentes. Ahí tenemos precisamente a el que se cree Martínez Pascual, sacerdote y mártir, fotografía que se le hace en ese que pone Holocausto Católico, justo antes de ser fusilado. Esa persona sonriente, joven sacerdote, es increíble, ¿no? Es decir, como si te interrogara, ¿no? Realmente.
Otro mártir que tenemos ahí es nuestro obispo beato Florentino Asensio, que también fue mártir en esta época, en esta guerra civil. Y digo que no solo a personas inocentes, sino que la furia anticlerical destrozó gran parte del riquísimo patrimonio español en catedrales, templos y monasterios en grado sumo. Primero con la Segunda República en mayo de 1931, luego con la Revolución de Asturias en 1934, que diezmó el patrimonio prerrománico asturiano, y finalmente durante la Guerra Civil en 1936. Hay casos clarísimos: Valencia, Málaga, Cuenca, Oviedo, Madrid, Barcelona, el destrozo de conventos, de riquezas. Bueno, hay cantidad de fotografías, no he traído aquí ninguna fotografía, pero supongo que tenéis acceso a poderlo visualizar, porque realmente parece increíble, ¿no? Increíble todo lo que sucedió. Era una barbarie, realmente una barbarie lo que sucedió en ese momento. Todo un archivo fotográfico documental del IPH, el Patrimonio Histórico Español, en la Corona de Espinas, se encuentra casi inédito para algún futuro estudio sobre el patrimonio perdido de 1931 a 1939, que alguien lo tendrá que hacer, y habrá que hacer estudios. Se han hecho estudios parciales, pero habrá que hacer un estudio de todo ese patrimonio histórico artístico que se perdió con estas destrucciones, ¿no? Es la década prodigiosa del último desastre patrimonial español, que invito a que alguien lo estudie con rigor. Pero volvamos a Valladolid. Valladolid, el Sagrado Corazón de Jesús, fue erigido por el arzobispo Gandásegui en lo alto de la catedral en 1923, con una misa solemne sobre la ciudad de feliz memoria. La obra de hormigón de Ramón Núñez, de 8 metros de altura, preside la Torre del Reloj y la ciudad a 70 metros de altura. Aún no sabemos por qué no se doró la estatua, como lo están otras en Roma, en Bilbao, en 1927, o en París, en Montmartre. Están todas doradas. Le daría otro carácter a ese Cristo de hormigón, a modo de faro refulgente que recuerde siempre a los vallisoletanos su reinado en los corazones. García Valladolid, en sus Crónicas vallisoletanas de 1924, señala tal efeméride con todo lujo de detalles y algunas fotografías. Añade además que la campana del reloj de la catedral, que pesa 2.046 kilos, está consagrada al Sacratísimo Corazón de Jesús, y en su orla lleva grabado esta leyenda: Anditus et suavissimus cor Jesu invitan omnus vocibus venite. Otra de las campanas de peso, de cierto mediano peso, como el 700 kilos, tiene igual dedicación en esta forma: Cor Jesu caritatis victimam venite adoremus, y fue donado al Corazón de Jesús por don Vicente Alonso y doña Gerarda Pérez en 1885. Es un dato que lo revela precisamente García Valladolid, que era poco conocido, esto de las campanas de la catedral que suenan, que tienen que sonar. Como dicen, las campanas, sabemos, ahuyentan al demonio, y es costumbre tocar las campanas, también para los incendios de las iglesias, como signo de bendición en los peligros. Es decir, que tiene un significado mágico. Es decir, que la campana no es simplemente un instrumento sonoro, que a algunos les molesta, pero no les molesta la música heavy, que la ponen a todo volumen al lado de la catedral, como hemos tenido que aguantar en algunas ocasiones. Años más tarde, en el Diario de Madrid Informaciones, de 28 de junio de 1948, se expone la importancia que tuvo para la época bueno, ahí tenemos las campanas. Estas son las campanas que ya no suenan como antes, pero que sería bueno que sonaran, las campanas del Santuario Nacional de la Gran Promesa. Como digo, se expone en este escrito las bodas de plata de entronización del Sagrado Corazón de Jesús sobre la torre de la catedral, y se hace una serie de actos en el santuario, y en la primera piedra se coloca la primera piedra en 1948 del Alcázar de Cristo Rey. El 27 de junio, siempre, como decía muy bien Javier Burriez ayer, todo ocurre en junio. Curiosamente, todo lo que tiene relación con el Sagrado Corazón ocurre en junio. Y señala además que otra inauguración del arzobispo don Remigio Gandásegui, que precede a las dos consagraciones referidas, había sido la de la nueva imagen del Corazón de Jesús y una capilla dedicada en la iglesia parroquial de San Esteban en el Real, en 1918, antes de ser reformada por el propio Gandásegui. Será esa que publica Juárez en su página web, precisamente interesante página sobre cofradías de gloria y demás.
Bien, pero hay que tener en cuenta que mucho antes de lo que van a ser las reformas que se van a hacer en el santuario, este divino santuario, antigua iglesia de San Ambrosio, tuvieron lugar una serie de hechos singulares con el padre Hoyos y el padre Cardeveraz, que lo convierten en un verdadero testimonio de la protección divina a través de su corazón. El templo perteneció, como saben, al Colegio de San Ambrosio, regentado por la Compañía de Jesús. El conjunto de iglesia y colegio debió erigirse en la primera década del siglo XVII, hacia 1610, según traza de Francisco de Praves, y bajo el mecenazgo del prelado vallisoletano Diego Romano de Vitoria, obispo de Tlaxcala, México, que está enterrado en el presbiterio del templo, pero no hemos encontrado dónde. Sabemos que está porque hay testimonios y hay referencias, pero tras las reformas realizadas no se ha descubierto el lugar exacto. Expulsados los jesuitas de España en 1767, lo comentaba ayer también con Javier, que estamos en el 250 aniversario de la expulsión de los jesuitas. Curiosamente, fecha también mágica. La iglesia de San Ambrosio pasó a ser iglesia parroquial de San Esteban en 1773 y en 1771 la función formativa del colegio fue transferida al Seminario Escocés de Madrid, que se instaló en el antiguo colegio de San Ambrosio. Bien, pero en este templo yo he podido elegir, daría para mucho más, para otra conferencia, solamente de los objetos artísticos, retablos y demás que hay en este templo, pero me voy a fijar en algunos de ellos, como por ejemplo, no nos podía faltar la patrona de España, tenemos a la Virgen del Pilar. Es una reproducción exacta de la de Zaragoza, con un pilarcico que se puede besar, una suerte que tenemos todos los vallisoletanos. Justo al lado, sobre las entradas a la sacristía, se sitúa el altar y retablo de Santiago Apóstol, con la aparición de la Virgen a orillas del Ebro. Un altar en donde se expone el monumento del Jueves Santo y un espléndido Lignum Crucis, el día de la exaltación de la Santa Cruz, y que se pudo ver en la exposición Signa Christi en 2015, que ustedes pudieron ver en la sala de exposiciones del Teatro Calderón. Dos altares más reflejan la devoción mariana en América y en Filipinas. Qué casualidad esta relación con América también. En otro momento quizá lo comentemos. La capilla de la Virgen de Guadalupe, entronizada en 1951, y la capilla de la Virgen de Antípolo, que vino directamente de Filipinas, es una imagen viajera, tan viajera que la original, esta es una copia, la original viajó hasta 8 veces en 100 años por las procelosas aguas del Pacífico, y nunca ocurrió nada, ningún peligro. Es decir, estaban tan extrañados que cada vez que recibían a la Virgen, o bien en Acapulco o bien en Filipinas, le hacían homenajes tremendos, ¿no?, por el pueblo, ¿no?, porque realmente era una Virgen milagrosa, esta Virgen de Antípolo. Su imagen viajera se sostiene sobre una nube con andas para poder desfilar. ¿Será algún día por nuestras calles? Algo que propongo que debería hacerse igualmente con la guadalupana, ya que nuestros hermanos de América y Filipinas estarían felices en homenajear a sus patronas en sus festividades. Y yo creo que esta misión la podría conseguir el santuario. Se cumpliría así otra parte de la revelación del Reinaré a Bernardo de Hoyos. Pero en el santuario destaca sobre todo el retablo mayor con el monumental Sagrado Corazón. En vos confío, decíamos. Sagrado Corazón de Jesús, obra de Granda, que acondicionó un antiguo retablo del siglo XVII de las Carmelitas, creo recordar de Medida del Campo, si no me equivoco, que sustituyó así a otro existente dedicado a San Esteban protomártir. Tal como se describe, poseía un relieve central dedicado a la Virgen con el Niño y Santa Ana del círculo de Sebastián Ducete y de Esteban de Rueda, según las investigaciones. Bueno, aquí no lo tenemos, pero aquí estamos viendo una imagen muy interesante. Estáis viendo el momento en que se acaba de traer la escultura de Madrid, la escultura de Talleres de Arte Granda, y los operarios lo van a colocar. A la derecha del todo de la fotografía aparece Emilio Álvarez, que es el que aparece ahí en ese retrato, que se conserva en la Fundación Emilio Álvarez en la obra social. Y esa otra imagen que la gente normalmente no se suele fijar, a mí me atrae especialmente porque tengo una devoción a los magos, pero además de eso tiene una razón de ser de que esté en el santuario. Es la razón de ser de que la primera misa que celebró el Padre Hoyos fue el día de la Epifanía del Señor, de los Reyes Magos, y por eso aparece ese relieve en el presbiterio como uno de los temas fundamentales, ¿no?
Realmente Emilio Álvarez fue el alma mater del santuario, porque fue el que realmente fue el brazo ejecutor de don Antonio García y García. Y aquí tenemos precisamente el antiguo retablo. Veis en la parte inferior un retablo con pintura, escultura. Bueno, es muy horror vacui, es decir, hay muchas cosas ahí que no se ve bien, pero este San Esteban que veis aquí posiblemente fuera el titular, lo mismo que alguna de las pinturas, como esa pintura del Salvador, de una pintora desconocida. He perdido la nota y ahora mismo no os lo puedo decir. Sé que lo he consultado recientemente, pero ahora mismo no me acuerdo del nombre. Entonces, lo digo sinceramente, creo que lo cita García Valladolid. Es muy interesante porque esa está en la obra social. Lo hemos descubierto el otro día cuando estábamos haciendo unas fotografías y hemos dicho, anda, tate, este puede ser precisamente esa pintura que estaba ahí en el retablo de San Esteban. Lo mismo que el relieve de Santa Ana, la Virgen y el Niño, es adorable, es una escena maravillosa, que debiera cambiarse al otro lado de, allá aprovecho, don Julio, para decírselo, cambiarlo al otro lado, porque ahora la puerta estorba para la visión, y como en el otro lado está libre, pues a lo mejor sería lo idóneo si quieren mantenerlo en esta zona de entrada, ¿no? Pero en relación con la importancia y el simbolismo de lo que hemos citado anteriormente, un altar especial en la Basílica será el denominado Altar de los Mártires de la Cruzada, en palabras del propio don Emilio Álvarez. Para algunos tan solo guerra civil, pues supuso algo más que un enfrentamiento político-militar. Se jugaba el destino de España en cuanto al mantenimiento de la fe y la cultura heredada de siglos. Estábamos ante una revolución comunista y eso no se puede negar. Por mucho que haya muchos libros, ya hay muchos historiadores y unos dicen sí, otros dicen no, otros... Bueno, bien, pero los hechos son los hechos, fueron así. Y hay que tener en cuenta que sí, fue un golpe de Estado, pero había otros golpes de Estado preparados por los comunistas, ya se hicieron alguno como el de la Revolución de Asturias, etcétera, que la situación estaba para poner orden. Y lo que quería el pueblo es que alguien pusiera orden. El ejército tomó la iniciativa, pero ese ejército que se rebela era republicano, no puede decir que se rebeló contra la República, porque ellos mismos habían defendido la República y precisamente eran de carácter republicano, pero lo que tenían que hacer era poner orden en una situación de caos. España era un caos en ese momento. Internacionalmente se sabe. Aquí también se aprovecha el retablo procedente de la antigua iglesia de San Antón, de corte clásico renacentista, que enmarca la portentosa figura del crucificado, obra de Esteban Jordán, del último tercio del siglo XVI, de un porte majestuoso, realmente majestuoso. A sus pies, dos jarrones neorrenacentistas recogen la sangre del crucificado y de los mártires. Tienen que volver a su lugar, porque son importantísimos que estén ahí. Tiene su simbolismo. A sus pies aparecen dos nichos de bronce y mármol con las figuras de los 4 jinetes del Apocalipsis. Se encuentran dentro las actas con los nombres de los 7.000 mártires de la Guerra Civil. Se dice pronto. Ahí ves los pebeteros, o esos maravillosos jarrones, los ángeles de la Victoria con la cruz de la Victoria, que parece la cruz de Oviedo, realmente, que aparece en la parte superior, otra serie de ángeles orantes, una serie de heraldos con el inox signo vinces, que aparecen con el símbolo constantiniano de alabastro a ambos lados. Bien, en un altar, en este altar, un relieve lo preside, es el Cordero del Apocalipsis, el Agnus Dei, adorado por los 24 ancianos y un coro de ángeles. Los ricos medallones en bronce con la resurrección de Lázaro y 2 figuras de Job y Jonás son símbolos de la resurrección de Cristo y de sus mártires, sus testigos. Todo el conjunto está rematado por la cruz de la Victoria, como he comentado anteriormente, y aparecen estilizados ángeles de bronce, que parecen del Greco, como los que hemos visto anteriormente, que se ven ahí un poquito, que portan lámparas votivas y transparentes con la plegaria Lux Perpetua Lucha Teis. Estos mártires, decía don Emilio Álvarez en Reinaré en España en 1950, murieron por su condición de sacerdotes, obispos y fieles servidores del Rey Divino. Sus labios se cerraron gritando «Viva Cristo Rey! Nadie les puede arrebatar esta corona. La conquistaron en plena y dura lid». Y añade: «Felicísima idea la del excelentísimo reverendísimo don Antonio García y García, preclaro arzobispo de Valladolid, de levantar en el santuario de Cristo Rey un altar dedicado a perpetuar la memoria de la cruzada de España contra el comunismo ateo, que es la forma más radicalmente opuesta al reinado divino de Jesucristo». Ahí tenéis el altar. Ahí veis ese altar maravilloso y curiosamente ahí aparece el momento en el que el día de la
de la procesión de abril, del 12 de abril, que se hace por toda la ciudad de Valladolid, se llevan las actas de los mártires en dos álbumes especialmente ricos, y se guardan precisamente en esas cajas, sagrario, en esas cajas donde están guardados estos dos álbumes, que son, por un lado, el clero secular, por otro lado, religiosos y religiosas. La parte nueva del retablo es obra del laureado artista y sacerdote Félix Granda, y todo él fue costeado por la Asociación Nacional de Transportes por Vía Férrea, que será la Renfe posteriormente, siendo presidente don Juan Antonio Bravo y Díaz Cañedo. A este retablo y santuario nacional se dirigió la procesión, ahí vamos a ver la procesión, solemnísima del 12 de abril de 1950 por las calles engalanadas de Valladolid. Una larga procesión de obispos y sacerdotes, canónigos, diáconos, seminaristas de las diversas diócesis de España, órdenes religiosas masculinas y femeninas, monjes y monjas de clausura, hermanos de la Salle, salesianos, mercedarios, carmelitas, franciscanos, dominicos, jesuitas, bueno, y sigo, autoridades civiles y militares, el presidente de las Cortes, don Esteban Bilbao, que venía en representación del jefe del Estado, el alcalde de la ciudad, Regueral, así como personalidades políticas y culturales, laicos comprometidos de acción católica, adoración nocturna, compañía de María, y en lugar preferente clérigos y religiosos que portaban en andas las actas de los mártires españoles en número de 7.287, los cuales sufrieron el horror y la muerte por Cristo. Son principalmente dos álbumes de piel de Rusia con cantoneras y broches de plata sobredorada, encuadernados artesanalmente por hijos de Cándido Valentín, y con los dibujos y esmaltes obra de Granda, así como miniaturas de Eduardo Villán. Lo vamos a ver ahora seguidamente. Ahí veis la procesión que ocupaba toda la zona centro de Valladolid, desde la catedral, por las calles más importantes, fueron procesionando hasta llegar al santuario. Ahí se ven también personalidades, cardenales, obispos, es decir, que realmente nadie se perdió el evento este 12 de abril, en el que vemos aquí la Plaza Mayor, vemos también cómo ya sale procesionando la carroza del Cristo Rey, de Jesucristo Rey del Universo, y con cantidad de gente, como aquí, cuando hemos visto la calle del santuario, señores, fíjese cómo se ve ahí, esto está a tutiplén, podemos decir, no cabe un alfiler, ¿no?, en este momento, y ahí hay una serie de elementos que tienen que ver propagandísticos del Reinaré en España. Aquí tenemos los álbumes, y Cándido Valentín, los hijos, que aparecen en la parte superior, y esas guardas que veis ahí, esto apareció en la revista Reinaré. Fue un homenaje debido en el corazón de Castilla la Vieja y ofrecido al corazón de Jesús por toda España. Y esto sucedió en Valladolid. ¿Cómo no se iba a construir en homenaje de tanta sangre derramada un santuario de fe y un alcázar a Cristo Rey, al reinado de Cristo y de los mártires sus testigos? Es decir, que todo el razonamiento, como veis, tenía su lógica, no era una cosa, ahora lo podemos ver desfasado, pero en aquella época era totalmente comprensible. Desde aquella fecha estos álbumes de nombres reposan en el interior de ese altar. Muchos de ellos están ahora beatificados o canonizados y otros están a la espera. 12 obispos, uno muy cercano a nosotros, el beato Florentino Asensio, un administrador apostólico, 4.266 sacerdotes, 2.489 religiosos, 283 religiosas y 249 seminaristas, a los que sumar laicos en número indeterminado. Hay algunos que calculan en torno a 4.000, que en su momento no se añadieron al conjunto de mártires, como el Pelé, santo de raza gitana, que se negó a entregar el rosario que llevaba y fue fusilado. Es por Dios y por España por lo que ellos padecieron y murieron. Ahora quitan tantas lápidas sin que nadie alce la voz y reclame los derechos de estas gentes. Hay que respetar a los muertos de uno y otro bando, estamos de acuerdo, pero existen los que sin tener culpa alguna perdieron la vida por Cristo. Es el mismo testimonio de los mártires de Roma en los primeros tiempos del cristianismo. No podemos tirar por la borda tanto sacrificio y tanta historia de nuestra patria. No tendríamos perdón si permitimos que otra vez la anti-España y el enemigo de la fe se erija en la única voz válida en un país que parece de cobardes. Pasamos página. Ahí veis precisamente una serie de autoridades, incluido el propio jefe del Estado, Francisco Franco, en la inauguración, en la visita que hizo al santuario, y aparece también una serie de personalidades, tanto militares, civiles como religiosos, fundamentalmente, y aparece también don Emilio Álvarez en la parte superior,
y parece que atisbo a reconocer, muy posiblemente estuviera ahí José María Escrivá de Balaguer. Curiosamente, el parecido es innegable en esa fotografía que aparece en uno de los artículos de la revista Reinaré en España. El propio Franco donó la custodia, una custodia riquísima, monumental, conservada en el tesoro del Santuario Nacional, una joya de la orfebrería española. Solo el Viril porta innumerables diamantes y piedras preciosas de estilo neogótico, solamente se expone en contadas ocasiones. Una similar es la que donó el gobernador civil de la provincia, de muy buena factura y conservada en vitrina en la actual sacristía del santuario. Precisamente en la misa de honor del Cristo Rey del día 12 de abril de 1950 se estrenó también un terno completo. Bueno, ahí vemos varias alhajas, tiene que ver también con lo que hemos comentado anteriormente, el Lignum Crucis, donado precisamente por don Antonio García y García. Está con su sello lacrado, ese Lignum Crucis, ese árbol de la vida precioso que estuvo en la exposición. Y curiosamente hay una noticia que dice que la Embajada de Inglaterra hace entrega el 21 de octubre de 1940, en este caso fue anterior, de lo que había recogido Wellington, el duque de Wellington, por regalo del rey de España en ese momento, Fernando VII, de una serie de alhajas de plata, de oro, las donaron al santuario. Bueno, a una vez que los ingleses hacen algo bueno, es decir, donarnos una cosa, pues habría que aceptarlo, ¿no? Pero me parece un gesto muy, muy loable, ¿no? Que ya se ve que incluso hubo donaciones de carácter internacional. Aquí están los riquísimos ornamentos, precisamente en la misa en honor de Cristo Rey. Como veis, están realizados en Cordobán, Guadamecí, que se llamaba antiguamente, calle Guadamacileros, tenemos aquí todavía el recuerdo, cuero recortado, tanto la casulla gremial, 2 capas pluviales, 4 dalmáticas y paño de hombros. En unas aparece, lógicamente, el motivo de la gran promesa del corazón de Jesús al Padre Hoyos, en otros aparece el Sagrado Corazón. Estas son fotografías que hemos realizado, gracias a Javier, en la sacristía, donde están ahora mismo expuestos y donde se pueden visitar con todos sus artilugios, por así decirlo, que acompañan tanto los zapatos, esos zapatos que parecen de Giorgio Armani, que tienen una calidad impresionante, ¿no?, en cuanto a la forma de estar cosidos y además con suela estupenda, ¿no?, estupendísima, para estas celebraciones rituales, que podríamos decir. Por otro lado está la figura procesional de Cristo Rey, que sale a las calles de Valladolid desde entonces. He tenido la suerte de vivir la procesión primero como colegial en La Salle, haciendo la primera comunión en el Santuario Nacional en 1964, de feliz memoria, el 50 aniversario, cuando hubo también una serie de actos en el Santuario Nacional. Fue de manos del abad mitrado de La Trapa. Y viniendo la procesión desde el balcón, la procesión precisamente del Sagrado Corazón, siempre teníamos la bandera de España en la calle Santuario, esquina López Gómez. Era una procesión en la que la tradición, que es muy vallisoletana y muy española, de llenar de banderas de España y adornar las calles con ese Reinaré en España. Y no vamos aquí a ver el tema político, decir, ya están sacando la bandera de España. No, tiene que ver precisamente con esa razón de ser que hemos visto a lo largo de la historia que han tenido los españoles, y que si fueran americanos no tendrían ningún problema en sacar la bandera, o otros países, Francia, que la saca cada 2 por 3. Aquí parece que somos como pecatos, porque parece que te van a señalar con el dedo. Yo siempre que puedo, en estas celebraciones, la saco en el balcón de mi casa. Y que cada uno que le guste que le guste que la mire, y el que no la mire. Está claro, pero es lo que nos distingue a nosotros, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta carroza imagen se realizó en Talleres Arte Granda, representa a Cristo Majestad en su trono y cruz victoriosa, y no signo pinces, acompañado de los símbolos de los 4 evangelistas, el tetramorfos, que sostienen su trono cuando venga para juzgar al mundo. Aparece como legislador, sosteniendo el rollo de los inscritos en el libro de la vida en la mano izquierda, y como sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, bendiciendo con su mano derecha, abre su corazón de misericordia y sus llagas a un mundo que se ha alejado de Dios. La corona es una perfecta adecuación al estilo medieval y al contenido del Apocalipsis inscrito en sus pergaminos, que portan las 4 formas aladas del carro triunfal: ángel, águila, toro y león. Precisamente el ángel lleva la inscripción: a mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra.
El águila, respondió Jesús, así es como dices, yo soy rey. El toro, reinará en la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. Y el león, en pos de mí viene uno que es más poderoso que yo, ante el cual no soy digno de postrarme para desatar la correa de sus sandalias. Como ven, son todas frases de la Escritura, frases de cada uno de los evangelistas que se escogió expresamente, Mateo, Juan, Lucas y Marcos, para adornar esta carroza. Esta carroza que tenemos aquí muchas más fotografías, en el que podemos observar que la figura tallada en madera policromada y estofados de oro mide 2 metros de altura, hasta la cruz 2,70, según Francisco Antón, que escribe todo este artículo precisamente en Reinaré en España, que nos hace una descripción detallada de la misma. La corona es carolingia y la aureola es de plata labrada, esmaltes y piedras preciosas. La carroza completa tiene una simbología con relieves de bronce y esmaltes sobre la estructura de madera. Aparecen los 24 ancianos, aparecen profetas, apóstoles, aparece la gran promesa del corazón divino, aparece la coronación de Nuestra Señora, aparece María triunfante del dragón, Cristo en brazos del Eterno Padre, etcétera, etcétera. Las bodas de Caná, bueno, no me quiero extender, porque además tengo que controlar, porque me estoy pasando ya, y todavía no hemos entrado en el Alcázar de Cristo Rey. Pero yo quería comentar esto porque todo esto está basando en la razón de ser de que luego se haga esa idea tan ambiciosa de construir un alcázar a Cristo Rey. Si no, no tiene sentido. No es una idea peregrina que en un momento dado se le ocurre al obispo por querer engrandecerse. No, no, es algo mucho más profundo y más serio. Fijaros hasta esos esmaltes que decoran la carroza. Aquí hay una anécdota, una curiosidad descubierta en la revista Reinaré. Nos dice que el chasis de la carroza se realizó en los talleres del 7º Grupo de Automóviles, a partir de un carro de municionamiento del Parque de Artillería, bajo la dirección del teniente coronel José Félix Gálvez. El bastidor del chasis es rectangular. El eje delantero es un coche Fiat 618 y va acoplado al bastidor por palomillas de hierro, algo similar al carro triunfal del Corpus de la catedral, y donde se ha fijado un volante con su correspondiente columna de dirección y freno hidráulico. Tiene una serie de elementos, las ruedas delanteras, y hay una serie de cojinetes de bolas que proceden de un cañón antitanque ruso apresado en la guerra civil. Es decir, todas estas curiosidades que interesa luego comentar a la gente para que se interesen por qué hace esto aquí, qué es esto, por qué está en el santuario. Gracias a Dios no se llevó, no se sacó de su lugar, que aunque se quisiera hacer ahí una capilla, no sé por qué motivo, si era por el padre Hoyos o por qué razón, yo creo que merece la pena que este elemento simbólico esté presente. Todo esto es conveniente recordar para no, por tanto, lo que he dicho, no perder tan magno proyecto. Pero pasemos al alcázar, directamente al alcázar de Cristo Rey. Esta es la propaganda que se hacía en ese momento del alcázar de Cristo Rey y el Santuario Nacional. Será con motivo de la elección del Santuario Nacional, dedicado al Sagrado Corazón como sede basilical, en 1964 por Pablo VI, y templo expiatorio, cuando se va a generar precisamente, esto quiero decir que es como una confirmación de lo que se va a generar en los años 40 como conjunto arquitectónico inédito en España, de obra social y cultural y centro espiritual, no solo de España, sino de las Españas, que podríamos decir. Se cumplen ahora casi 70 años desde 1944, cuando el Santuario Nacional se había inaugurado, en julio de 1941. Entre 1944 y 1945 se proyecta el denominado Alcázar de Cristo Rey. Es un complejo arquitectónico en torno al santuario de enormes proporciones, proyectado por los arquitectos Antonio Palacios y Pascual Bravo. Es un gran centro de peregrinación, similar a Santiago de Compostela, el Pilar de Zaragoza, Lourdes, Fátima, Montmartre. Es decir, habría dado a Valladolid, desde luego, el ser un gran centro espiritual de peregrinación, pero además una economía turística muy importante para la ciudad. Como se afirma en la memoria del proyecto de la hospedería del Santuario Nacional de la Gran Promesa de 1951, que será uno de los proyectos que se lleven a cabo del antiguo proyecto del Alcázar de Cristo Rey, la realización de todo el proyecto original se encomendó al genial arquitecto de Madrid, don Antonio Palacio Ramilo, que en paz descanse, con el estudio y organización de los edificios que habían de constituir los elementos monumentales y dependencias secundarias integrantes del plan de conjunto definitivo. Desgraciadamente, la muerte sorprendió al insigne arquitecto madrileño
apenas iniciado el proyecto, dejando en los planos conservados la traza de su idea original. Su discípulo Pascual Bravo será quien recoja el proyecto bajo la guía del entonces prelado vallisoletano don Antonio García y García, para planear un conjunto de edificaciones que ha de constituir, en voz del obispo, del arzobispo, una vez terminadas, el santuario de la Gran Promesa, monumento del mundo hispánico a los sagrados corazones de Jesús y de María. Ahí estáis viendo el plano general del proyecto del Alcázar de Cristo Rey. No os situáis. Ahora mismo a lo mejor tenéis dudas de dónde estamos situados. Vamos a ver, ¿me veis el ratón? Aquí está el Santuario Nacional. Nosotros estamos aquí, más o menos, ¿no? En esta zona. Esta es la zona del antiguo Colegio de San Ambrosio. Claro, todo eso se iba a reformar. Se iba a reformar e iba a ser como una gran plaza interior, un gran patio interior para grandes celebraciones, para más de 8.000 personas, concentrarse en torno al altar de la patria hispánica, que estaría situado aquí. Y en el centro habría cuatro fuentes simbólicas, y en el centro estaría el Padre Hoyos, la estatua del Padre Hoyos arrodillado ante el altar, que sería muy similar al de la carroza de Cristo Rey. Sería casi prácticamente idéntico a lo que sería la carroza que podría ir destinado en este lugar. Como veis, esta es la gran plaza central para grandes concentraciones. Tiene una puerta que da acceso directo. El santuario, la parte antigua, queda protegida, la parte antigua que veis aquí, la capilla del Padre de la Puente, aparecen una serie de dependencias, aparece la capilla de la congregación. Eso se mantiene como la perla, que diríamos. Pero todo lo demás se hace de nuevo. Como veis, hay como una especie de odeón, que parece como un parlamento, pero en realidad es el cenáculo de Jerusalén. Es una interpretación del cenáculo de Jerusalén para reunión de obispos de todo el mundo y de Hispanoamérica, fundamentalmente. Y luego, en esta otra zona habría una residencia para obispos y a la vez como una especie de mini convento de clausura o mini convento de carmelitas, las carmelitas precisamente de Cristo Rey, ¿no?, que vendrían aquí, curiosamente. Hay una torre, como veis, en las esquinas lo plantea como si fuera un castillo, como si fuera la ciudad de San Agustín, un castillo torreado con la ciudad con torres de vigilancia, como una ciudad fuerte. Y luego, en la otra parte contraria, estarían lo que serían la obra social, toda la parte de museo, la parte de talleres, la parte de cine misional y un hotel. Todo esto que veis aquí, todo esto sería un hotel para peregrinos, para albergue, y una torre monumental que la vamos a ver ahora, y las diferentes torres. Vamos a ir viendo esto poco a poco, el proceso. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Para realizar esto en los años 50 del siglo XX, hay que tener en cuenta que este magno proyecto de este autor, de este arquitecto, que había sido triunfador en Madrid con multitud de edificios, el Círculo de Bellas Artes, el actual Ayuntamiento de Madrid, toda la Gran Vía, tiene cantidad de edificios y tenía proyectos, como dijéramos, ambiciosos, faraónicos, al estilo un poco, porque él tenía influencia de la escuela alemana, y también de la escuela vienesa, de la Secesión, y todo eso lo plasma, ¿no? Y luego era un poco ecléctico en algunos planteamientos, pero para mí, arquitectónicamente, y eso lo sabe muy bien Santiago Bellido, es un arquitecto como la copa de un pino. Es una de las figuras inéditas en España de los grandes arquitectos, a una altura que podríamos decir casi como Gaudí, y de momento pues parece que ha quedado como ocluido, ¿no? Aquí vemos precisamente, debajo aparece el propio Antonio Palacios, y en la parte superior aparece Pascual Bravo con el obispo. ¿Lo veis ahí? Están estudiando los planos. Bien, la manzana de casa sería, a ver si lo veo bien, es toda esta zona de aquí. Bueno, ahora la veremos mejor. ¿Eso qué significaba? Que toda la zona que está delante, porque hay, claro, para hacer un monumento tan importante con una torre que iba a medir 125 metros de altura, la torre del Inmaculado Corazón de María, pues lógicamente tendría que ser una plaza de tipo San Pedro, clarísimamente. Y no paraba en Barras, y Antonio Palacios diseña una plaza que, como veis, claro, habría que utilizar el plan general interior, una modificación, expropiaciones, como veis,
era un proyecto muy complicado de llevarlo a cabo, precisamente en el casco histórico, ¿no? Y sobre todo despejando todo este área, que es una plaza enorme, como veis, de tamaño, y este sería lo que sería el conjunto del Alcázar de Cristo Rey. Aquí se ve un poquito mejor. Veis las líneas, la calle Mantería desaparece una parte, desaparece parte de la calle López Gómez, desaparece la de Teresa Gil, toda la Plaza España es hasta el Banco de España no se toca, pero todo lo que es la manzana de José María Lacor prácticamente desaparece, ¿no? Claro, es una plaza donde había proyectado un gran mercado central, pero subterráneo, con cristaleras, con vitrales para poderse iluminar. Y luego toda una galería, digamos, de soportales elevados, de tribunas, para las grandes concentraciones de peregrinos, ¿no? Lo había pensado claramente a lo grande, como lo pensará también en Vigo, en la ciudad de Vigo. Aquí tenéis la torre, esta torre hermosa, neogótica, espectacular del conjunto, que incluso se iluminaba de noche. Se podía ver el faro que guiaba a los peregrinos desde la estación de tren. Realmente esto sería digno de ver si alguna vez se llega a construir, desde luego 125 metros, estamos con la torre de la catedral 80 metros, imaginaros 125 metros, iba a superar la imagen de la Virgen a la imagen de su hijo, el Sagrado Corazón, que está en la torre de la catedral, ¿no? Ese es un dibujo de Santiago Bellido. Hay unos planos bellísimos que hemos descubierto precisamente estaban guardados en la obra social del santuario, de aquí justo al ladito, gracias a don Lino, como hemos comentado anteriormente, y ahí veis nuevamente el plano, con los espacios, con los diferentes espacios. Esa torre interior, una torre que iba por rampas, como la torre de la Giralda de Sevilla, que se podía subir incluso a caballo. Es decir, realmente increíble por la consideración de estos espacios. Aquí lo vemos con más detalle, con un corte o sección estaríamos desde la calle José María Lacor. Se vería todo este conjunto. ¿Dónde estaría la torre? La torre estaría en Simón Aranda. Concretamente, Simón Aranda desaparece, toda esa manzana, estaría en la entrada al garaje actual, al parking de Simón Aranda, estaría ahí la torre. Ya digo, una torre mamotrética, ¿no? Y aquí tenéis precisamente el cenáculo. El cenáculo, fijaros en esos dibujos tan lineales, tan bonitos, diríamos, por lo delicados que son, ¿no?, en la forma de estar trabajados por su discípulo Pascual Bravo. Ahí veis el altar del corazón hispánico, el altar del Sagrado Corazón, el altar de la patria hispánica, y luego toda esa serie también de soportales y de columnas que utiliza con cantidad de símbolos que estarían ahí lógicamente integrados. Aquí estamos viendo el Santuario Nacional y una de las torres. Fijaros que Alonso Pesquera desaparece, porque la torre que da hacia la Cruz Verde ocuparía ya toda la calle. Fijaros que la línea normalmente es la línea de la capilla de la congregación. Y fijaros todo lo que sobresale, ese torreón que aparece ahí, toda esa parte de edificación, ¿no? Aquí la vemos al exterior, esta misma torre, en el proyecto original, y aquí vemos una secuencia desde el exterior-interior, como está perfectamente graduado, ¿no?, con una corrección exquisita en la forma de estar trabajado. Bueno, esta torre tenía además un altar de las bendiciones, luego lo veremos. Y en la cúspide estaría esta imagen de la Virgen, pues muy posiblemente, o muy similar a una imagen como esta, que se dice aquí, grandiosa torre del Corazón Inmaculado de María, de 125 metros de altura. ¿Lo leéis? ¿Se puede leer? Sí que lo leéis. Su parte basamental abarca la altura correspondiente a las 6 plantas de la hospedería. Coronando esta parte basamental, a la altura general del edificio, destaca el balcón pontificio para bendiciones. Ya pensaba que iba a venir, ya vino Juan XXIII, pero antes de ser Juan XXIII. Entonces, eran previsiones. Desde esta parte comenzará una suave rampa en forma de hélice hasta la plataforma de la torre a 78 metros de altura, con las estaciones del monumental Vía Crucis que podrán seguir los peregrinos. Como bien dijiste ayer, Javier, había también una terraza. Todo el edificio estaba aterrazado y se podían hacer procesiones por la terraza. Bueno, las vistas de Valladolid a 70 metros de altura tendría que ser, o 30, 30 y luego ya hasta 70, tendrían que ser maravillosas, ¿no?
Dice aquí que el faro se vería a 50 kilómetros, bueno, más allá de Laguna de Duero, ¿no? Y más allá también se podría ver este faro, ¿no? Es curioso aquí, veis estos dibujos de una fotografía, cómo se va detallando todo lo que va a ser el conjunto de la obra social, que al final, desgraciadamente, se ha ido desdibujando. Y al final del caparazón o de la forma que tenía en origen, que son los dibujos originales, se termina haciendo el ladrillo visto. Cosa que no quiero decir que no sea feo el ladrillo. Cuando está bien, mezclado con la piedra, queda un efecto muy bonito. Pero necesita una restauración. Este edificio está llamando, está clamando para que se la restaure. Fijaros que tal cual como aparecen en los planos, todavía conserva la identidad, los elementos. Como veis aquí en esta maqueta, veis aquí la plataforma que serviría para hacer procesiones con diferentes capillas, pequeñas capillas que existían, ¿lo veis ahí? Aquí hay una capilla, aquí hay otra capilla, como capillas posas. Esto realmente era ya el rizar el rizo, ¿no? Que nadie se fuera por el balcón. Pero realmente esto ya era tremendo, ¿no? Pero desde luego es un conjunto único. Que si esto se hubiera llegado a realizar, estaríamos ahora mismo orgullosos de tener una edificación como esta en Valladolid. Claro, Nuestra Señora de las Comunicaciones lo llamaron al edificio de telégrafos que hizo precisamente Antonio Palacios en Madrid, que es el edificio del ayuntamiento actual, en las Cibeles. Porque claro, como tenía esas pretensiones de hacer siempre elementos eclécticos, pues aquí lo vemos de una forma clara. Pero la maqueta también es una obra de arte. La podéis ver luego, cuando termine ya, porque tengo que ir terminando, ¿verdad? Pero, bueno, tenemos todavía un margen, ¿no? Un margen, me das un margen. Bueno, pues la maqueta es, como digo, una obra maestra y además aprovecháis a ver la exposición de iconos, que las tenéis ahí, que merece la pena una visita y de paso pues podéis ver la maqueta. La maqueta es de un austriaco, ahí lo dice, un inventor y artista, Rodolfo Esteldorfer, al que se le encarga, reside en Madrid y se le encarga la maqueta y se entusiasma con ello, se lo encarga el propio arquitecto y la hace, pero perfecta, fenomenal. De hecho, se puede decir que ves la maqueta y ves el edificio y dices, pero si es que no le falta ni las vidrieras del santuario están ahí colocadas. Está hecho en madera, está hecho en cartón y está hecho también con papel y policromado. Y desde luego es una verdadera pequeña obra de arte que merece la pena su conservación. Veis aquí la torre para las bendiciones. Aquí se ve la torre central. Qué maravillosa composición de estilo neogótico, pues como hemos visto en muchas ciudades de Europa, pero que, bueno, pues aquí tendría su carácter. Aquí tenéis también este cenáculo. Fijaros lo que se parece al Santo Sion, a la Santa Sion de Jerusalén. Muy posiblemente se inspiró. Se inspira en los templarios, se inspira en el románico, se inspira en el gótico. Como veis, va utilizando para cada edificio, o se inspira en el racionalismo. Esto es puro racionalismo. Ahí lo veis. Fijaros la maqueta y fijaros el original. Es que, bueno, si eso se hace tal cual como está en la maqueta, es decir, que si se pudiera restaurar y darle un aspecto similar al proyecto original de Antonio Palacios, ganaría muchísimo el edificio. Y desde luego hay que proseguir con nuevas ideas, con nuevos elementos que se puedan llevar a cabo. Aquí lo veis, diferentes planos. Este es el proyecto que se presenta, que está en el Ayuntamiento de Valladolid, en el archivo municipal. La hospedería, lo que primero se prevé en 1951. Aquí veis cómo iban a ser, en planta y alzado. Primero fue un colegio iberoamericano, pero luego posteriormente ya se va transformando en obra social. Y finalmente, como veis, aquí aparecen trabajadores minusválidos que tenían sus talleres precisamente en la parte que da al jardín, en la parte posterior. Fijaros que la maqueta la veis ahí y parece el edificio real, es tan perfecta en proporciones, geometría y calidad. Y esos soportales que tenían su sentido, ahora mismo están raspados, iba a decir, están desornamentados por completo. Esos tendrían que ir con una envoltura pétrea,
que se ha perdido, solamente se ve desguazado el cemento, el hormigón. Claro, eso no tiene que quedar así, eso no era así en origen. Bueno, termino. Soñad y os quedaréis cortos. Una propuesta, pues varias propuestas que se podrían hacer para lo que es este proyecto soñado. Hay muchísimas más cosas que me he saltado. Ya lo siento, no hay más tiempo en este momento. En otra ocasión quizá podremos volver sobre ello. Pero como propuestas a meditar la idoneidad en las actuales edificaciones y aprovechamiento, una residencia universitaria iberoamericana internacional del Corazón de Jesús. Pues no lo sé, lanzo la idea. Un centro internacional universitario de liturgia, música y arte sacro. Talleres de restauración del patrimonio religioso y ocupacional. ¿Por qué no las edades del hombre? Que querían buscar un sitio, una ubicación. Centro Internacional de Cáritas para mayores y discapacitados. Centro de alojamiento de peregrinos. Obra social de nuevas tecnologías para invidentes y minusválidos. Bueno, y muchas más cosas que se os pueden ocurrir. Sería necesario revitalizar este conjunto monumental. Soñad y os quedaréis cortos. Muchas gracias.